no escrito, no he hecho la predicación escrita como todos. En honor a mi tocayo. Porque es una parábola la que hoy quiero tratar, que es sumamente evidente lo que Jesús quiere decirnos. Y tampoco a veces, en la abundancia de palabras, a veces se genera más confusión que otra cosa, ¿no? Pero sí es cierto que quiero dar gracias a Dios por mantenerme siendo alumno todavía. Es increíble ver cómo pasa el tiempo, pero uno necesita aprender cada vez más. Durante tiempo me llegaba a creer que lo sabía todo, ¿no? Pero me he dado cuenta que no, que la Biblia es mucho más que eso. Y no porque haya cosas nuevas, es que siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que nosotros las hemos complicado mucho. Porque hemos interpretado de parte y eso ha manchado mucho lo que Dios quería decirnos. Bueno, parábola se llama, según la Sociedad Bíblica, de los obreros, de los trabajadores de la viña. Sabéis que ese es el título que las sociedades bíblicas ponen pero que los títulos no forman parte de los originales, ni mucho menos. Y para mí el gran protagonista de la parábola no son los trabajadores, que son el sujeto beneficiario. El protagonista es el dueño de la viña. Lo que pasa que, claro, pasa como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que parece que todo gira en torno a un hijo que se va, pero nadie habla de lo que realmente es el hijo pródigo, que es el corazón del padre, que no cesa de salir al encuentro de su hijo desde el primer día que se fue. Entonces, ¿eh? Que gracias a Dios porque Dios es así. Gracias a Dios porque Dios es así. Estamos de acuerdo. Yo cada día estoy más enamorado de él. Vamos a leerla juntos. Parábola de los obreros. Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo, versículo 1 en adelante. El reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca. Estoy leyendo la Reina Valera de 2020, ¿vale? El reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de una finca que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en pagarles el salario correspondiente a un día de trabajo, los envió a la viña. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y vio a otros jornaleros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo, lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Y al salir por cuarta vez, ya cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban todavía desocupados y les preguntó: ¿por qué estáis todo el día desocupados? Respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vino la noche y el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, así hasta los primeros. Es decir, los que entraron a última hora, los primeros. Los que habían ido a trabajar cerca de las 5 de la tarde recibieron cada uno el pago del salario de un día. ¡Guau! Imaginaros lo que empezaron a pensar si por una hora de trabajo les ha pagado todo un salario de un día, ¿qué nos va a pagar a nosotros? Vale. Los que cuando llegaron los contratados en primer lugar, a las 6 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pero a cada uno de ellos se les entregó también el salario de un día del trabajo. Al recibirlo, llamaron al sindicato. No, al recibirlo, murmuraban contra el dueño de la finca, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y les has tratado igual que a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en cobrar el salario de un día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y así, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué os parece la parábola? Qué palabra, ¿no? Qué parábola. El pago lo que había convenido con cada uno. Claro. Está claro que ellos dicen, esto es injusto. Y seguramente, si nos ponemos, si nos separamos y tratamos de meternos nosotros en el tejido en la carne de los obreros de las 6 de la mañana, posiblemente nosotros pensaríamos igual. Oye, vamos a ver, este señor ha entrado a las 5 de la tarde. Ha trabajado 1 hora. Nosotros llevamos trabajando desde las 6 de la mañana. ¿Por qué tratas a los últimos igual que a los primeros? Se lo dice claramente. Ya, sí. Yo con lo mío puedo hacer lo que quiera. Totalmente de acuerdo. Pero no deja de ser percibido como injusto. A mí me pasaría. Yo, desde el punto de vista humanamente, no, es que me meto en la piel del trabajador que lleva desde las 6 de la mañana trabajando y a mí no me gustaría que mi jefe tratara igual, aunque sea suyo. Pero las horas también, el tiempo también es mío. Y mi trabajo también es mío. Y yo puedo llegar a pensar, oye, ¿con esto qué quiero deciros? Que revisemos nuestro sentido de la justicia. Porque para Dios todos somos iguales y porque hay una cosa muy importante que reconocemos todos, que Carlos nos lo ha repetido 2 veces, y es que al final, ¿quién es el dueño? El dueño es Él. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es también para esto, ¿vale? Yo esto lo extrapolaba y pensaba, en el mismo pago que recibirán los mártires del primer siglo que se los comían los leones por la fe en Jesús, y pensaba en el ladrón toda la vida robando. ¿A que sí? Es que me vino a mí, nada más leer esto. Toda la vida robando, y llega en la cruz y le entra el minuto de sensatez de su vida, reconoce que Jesús es inocente y que Él está pagando el mal que ha hecho, y solo le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate, qué teología más básica. Por favor, no te olvides de mí. Teología básica, de andar por casa. Para los que han pagado un alto precio, podemos llegar a decir, oye, ¿por qué unos se tienen que salvar siendo mártires y otros? ¿Por qué tenía 16 años cuando empecé la iglesia? Créerlo, mi manera de ver esto, con 16 años, que parecía un abuelo de 80, de lo conservador que era. Un abuelo de 80 con 16 años. Que eso es producto de la religión. ¿Vale? Hay muchos jóvenes así, que parecen abuelos de 80 años. Y yo tengo ahora mismo
voy a hacer 58. Y escucho hablar a Dani. Y yo pienso, ojo, si Dani me hubiese pillado años atrás, no habíamos llegado a nada. Vamos. Y fíjate qué fácil ha sido para él entender lo que yo he tardado 46 años. Mirar, yo soy de los que piensan que Dios es... Aquí vemos ese conflicto que se da en materia de religión y de relación, ¿no? Y en materia, sobre todo, sí, yo veo, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo en esto, ¿no? Es decir, tu hijo que ha vivido perdidamente, que ha hecho lo que le ha dado la gana, que se ha gastado el dinero con prostitutas. Él no sabía dónde se había gastado el dinero. Pero claro, es lo que él habría hecho, por tanto, es fácil adivinar. Entonces, y yo tantos años contigo y jamás te he desobedecido. Tantos años contigo y jamás te he desobedecido. Había hecho de la obediencia una causa. Y es un error. Y es un error. Porque nuestra causa es Cristo, no la obediencia. La consecuencia de Cristo en nosotros es la obediencia. Si mi causa es la obediencia, la vivo con resignación y con obligación y a regañadientes. Si la obediencia es la consecuencia de Cristo en mi corazón, es que no me doy ni cuenta de que lo estoy haciendo. Y eso es muy importante, que no te des ni cuenta, ¿no? Porque así no te atribuyes ningún mérito. Porque aquí, si te das cuenta, vemos el conflicto entre mérito y gracia, ¿no? Unos, su sentido de justicia está basado en el mérito. Claro, si tú a los primeros que han trabajado una hora le das el salario de un día, a lo que hemos trabajado todo un día, nos vas a dar más seguro. No te vas a quedar con lo que hemos acordado, nos vas a dar más seguro. Como trata Dios a los de última hora, generan en el primero unas expectativas engañosas, porque las expectativas deberían de estar en lo acordado. Pero se nos olvida lo acordado cuando vemos que Dios trata a los que han llegado, cuando vemos que el dueño trata a los que han llegado a última hora de una manera generosa, pensamos que nosotros merecemos más. ¿Qué término más? ¿Qué? Que yo diga, me merezco más que José Luis. Qué maltrato a José Luis, ¿verdad? Qué mal. ¿El cristianismo puede tener ese tipo de lenguaje y de expresión? Jesús con esta parábola cancela toda esa forma de verlo. Yo no tengo la culpa de que vosotros, por el tiempo que lleváis, creáis que podéis ganar más que los que llegan a última hora. La culpa es vuestra de haberos generado unas expectativas equivocadas. Es vuestra responsabilidad. ¿Qué es lo justo? Desde el punto de vista humano podemos pensar que lo justo es que el que llega a última hora, pues se salva por los pelos. Pero es que nos salvamos por los pelos los de primera y los de última hora. ¿Dónde está el mérito para trabajar en la viña? Fijaros, el cuadro que yo tengo cuando vi esta parábola es, no sé si todavía de vez en cuando en Vía Lusitana, ¿cómo se llama? La Plaza Elíptica. Sí. Es un punto donde mucha gente, es que es ilegal eso, ahora mismo esa práctica laboral es ilegal, pero en esa plaza hay un montón de gente y pasan por ahí furgonetas y, oye, necesito 4 trabajadores, pum, 4 para allá. Hasta en el jornal del día, claro, yo ahí dudo de que haya alta, baja y todo. Ahí lo que hay es un necesitado al que se le dice. Esa práctica laboral de la Biblia hoy en día no sería posible, ¿vale? Pero era la manera de contratar entonces. Ibas a la plaza, que estaba la gente desocupada, y veías a primera hora a la gente desocupada,
y decías, ¿cuántos quieren venir a trabajar a mi campo, a mi finca? Pues te vas. Generalmente eso pasaba a primera hora, pero este buen hombre salió varias veces. Y lo que le movió a compasión es ver que a última hora casi del día todavía había gente que no había sido contratada. Y les mandó a trabajar, aunque quedaba poco, porque necesitaban el jornal como el de primera hora también. Pero claro, los de primera hora no iban a pensar que el de última hora necesitaba el jornal del día como el otro. No, hombre, yo he trabajado más, yo me merezco. Qué tóxica es la cultura del mérito en nuestra relación con Dios. Y qué equivocados somos y estamos cuando pensamos que podemos tener mérito por lo que hacemos o por haber respondido al llamamiento de Dios en Jesucristo. Qué equivocados están. Y lo que hacemos son las buenas obras que Dios creó para que las hagamos. Claro, para que Él las preparó de antemano. Eso dice Efesios. Pero es curioso, de verdad, que tenemos que romper con esa cultura del mérito. Porque por los méritos hacemos separación entre personas también. Porque pensamos que unos merecen más que otros. ¿Y por qué podemos llegar a pensar en una iglesia que unos merecen más que otros? ¿Por qué? ¿Porque dan más ofrenda o diezmo? ¿Porque no faltan a ninguna reunión? ¿Porque aparentemente cumplen más que nadie? No hay mérito. El Evangelio no tiene que ver con el mérito. El Evangelio no tiene nada que ver con el mérito. Es pura gracia. Es pura gracia. Por tanto, no nos vamos a enfadar porque Dios quiera dar lo mismo a los que vienen a última hora. ¿Vale? ¿Sí o no? Además, si es que yo ya lo veo de forma distinta, y todo lo que se están perdiendo. Porque el reino de Dios no es el más allá. Empieza aquí, en el aquí y ahora. Jesús reinando en el corazón del hombre y de la mujer. Ese es el reino de Dios. No hay que esperar al más allá. Así que yo creo que es el momento de recordar Gálatas, ¿verdad? Todo lo que hemos estado estudiando de Gálatas al final. No cabe ninguna duda de que no hay nada que podamos hacer que nos haga merecedores del favor y de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios lo hace de forma generosa. Y si protestamos, pues nos puede decir lo que le dijo a aquellos trabajadores. Oye, esto no es mío. No puedo hacer con lo mío lo que quiera. ¿Me salvo o me salva? ¿Seguro? Me salva. Me salva. ¿Pero seguro? Segurísimo. Me salva. Y porque me salva, me mantiene salvo. Y porque me salva, vivo como un salvo. Claro. Si me has rescatado del fondo, ya vivo de otra manera. Mi vida ha cambiado por completo. Pero no hay mérito alguno en lo que hacemos. No hay mérito alguno en lo que hacemos. No, porque las obras las preparó él de antemano. Sí, pero fíjate, aunque Él las preparó de antemano, podemos llegar a pensar que no todos practican las mismas obras
Y porque nosotros las hacemos, podemos llegar a pensar, es un error. ¿Estamos seguros de que Dios ama a toda la humanidad? ¿Sí? ¿No te ama a ti un poquito más? ¿Nos ama a todos por igual? ¿Dios no hace acepción de personas? ¿Estamos seguros de eso? No las hace, ¿verdad? Él hace salir el sol sobre justos. Además, fíjate que las categorías que usa son las mismas que usamos nosotros para referirnos, para señalar a los unos y a los otros, ¿no? Justos e injustos. Y llueve sobre buenos y malos. O sea, la providencia divina actúa de la misma manera para con todos nosotros. Y si es por gracia, ¿por qué gloriarnos de aquello que es un simple regalo? Puede pasar que porque es un simple regalo, uno llega a decir, ¿quién soy yo para merecerme este regalo? Pues ni para los que creen que el mérito nos hace mejores, ni para aquellos que se creen tan malos que no tienen mérito para ser amados por el Señor. Los dos están profundamente equivocados. El que se piensa que Dios no va a perdonar todo lo malo que he hecho, o el que piensa, oye, qué bien lo estoy haciendo, que me merezco que Dios se porte bien conmigo. Los dos extremos están absolutamente equivocados. ¿Sí o no? Porque Dios nos ama. Y otra cosa que a mí me enseñó realmente esta parábola es que nunca es tarde, ¿verdad? A veces pensamos, imagínate el de las 5 de la tarde cómo estaría. Porque claro, el de las 6 de la mañana estaba reventado de haber trabajado, pero el de las 5 de la tarde no le quedaban uñas. Va a pasar el día de trabajo y es que no me he ganado, no he trabajado ni una hora, no llevo nada a casa. Claro, el de las 6 de la mañana no va a pensar en la desgracia, en la angustia que está viviendo el que sigue en la plaza, donde se le contrata, esperando que alguien tenga compasión y pueda llevarle a trabajar a su finca, aunque sea una hora. El dueño de esta finca era alguien diferente. Porque no pensó en el trabajo en su finca, pensó en la necesidad de los trabajadores. Por eso sale a primera hora, a las 9, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y cuando ya va a cerrar la empresa de trabajo temporal, aparece el dueño de esta finca y dice, todavía hay aquí gente, me los llevo a trabajar. Nunca es tarde, ¿verdad? Hay gente que puede llegar a pensar que ya ha perdido todas las oportunidades de su vida y que se va con el bolsillo vacío. Pero el dueño de nuestra viña no es un dueño de la viña normal. Él va a salir hasta última hora del día porque nunca es tarde para trabajar en su viña. Podemos pensar en el drama y en la angustia de aquellos que están viendo pasar el tiempo y no ocurre nada. ¿Por qué me voy a enfadar si Dios hace lo mismo que ha hecho conmigo? Si esto no va de méritos, si es pura gracia. Todos hemos entrado aquí por la misma puerta. Se llama misericordia, compasión de Dios, amor de Dios, gracia infinita. Por tanto, mantengamos la puerta abierta, porque todavía es tiempo de contratar. Todavía hay gente muy necesitada. Y yo estaré encantado de ver cómo la gente lo disfruta.
Y yo me sentiré honrado de trabajar para alguien como él, que es generoso, tan generoso, con los de primera hora como con los de última hora. Porque no pensaré en mí, como él tampoco pensó en él. Pensó en los desocupados de la plaza. Pues creo que eso es lo que hay que decir hoy. Que muchas desavenencias que hay en los grupos vienen por el debate que acompañó a los discípulos de Jesús durante los 3 años de peregrinaje hacia Jerusalén. Oye, ¿y quién va a ser el jefe cuando él se marche? ¿Y quién va a mandar aquí? Y en todas las estructuras, incluso en las eclesiales, pues sigue habiendo esos comportamientos propios de alguien que se cree merecedor de alguien. Pero en el reino de Dios, el grande o el mayor sirve y el más importante es el más pequeño. Ese es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no está constituido sobre el mérito, sino sobre la gracia de Dios. Amén. Así que, como dijo Jesús, de gracia se os ha dado, bueno, lo dijo Pablo, de lo que de gracia recibisteis también, de gracia dad. Si realmente creemos, no lo creemos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que nos mantenemos salvos por su gracia, tenemos que dar gracia a la gente. Saber aceptar, saber perdonar, saber amar. Y como decía Pedro, que siempre ha sido muy impetuoso, pero en realidad era el portavoz de todos los que no se atrevían a decir los demás, lo decía Pedro. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Fíjate, yo no creo que haya nadie que haga tantas picias para cada día tener que perdonarle tanto. Eso es una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia es una comunidad que se abre a la sociedad, que acepta, porque no está para aprobar o desaprobar nada. No sé si me explico. La Iglesia no está para aprobar ni desaprobar nada, porque aquí el único que aprueba y suspende se llama Jesús. Dios es el único que aprueba y suspende. Los demás, entonces, la Iglesia no está para aprobar, está para aceptar. Alguien se confunde y puede llegar a pensar que aceptar es tolerar. No, tampoco. Aceptar, amar, ser compasivos, ser misericordiosos, pensar en el otro, más que en nosotros. Por eso es incompatible Carlos con el reino de Dios. Y por eso lo primero que me dijo Jesús, que lo dice en la Escritura, ¿quieres ser mi seguidor? Niégate a ti mismo. No le digas que no a los demás, te lo dices a ti mismo. Niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. ¿Te das cuenta, no? O sea, el planteamiento es que es el único requisito que yo veo en la Escritura para seguir a Jesús. Decirme no a mí, que soy el que casi siempre tiene razón, al que más escucho, al que más quiero, al que no me gusta que le lleven la contraria. Ese. Entonces, pues tu problema, niégalo. Tú eres tu problema, niégalo. Y cuando te niegas a ti mismo, lo que Dios haga con lo suyo es motivo siempre de alegría. Pero la discordia vino porque los primeros se creían con más mérito que los que habían venido los últimos.
Con lo cual, el reino de Dios, podríamos resumir esta parábola diciendo, el reino de Dios es pura gracia. Y no hay mérito, es solo pura gracia. Vamos a orar.